Hace años se reportó que habían personas atrapadas en un edificio en llamas. Un joven entró y lo siguieron a un lugar seguro. Las historias de los sobrevivientes revelaron que era un bombero voluntario que trabajaba en el edificio. A pesar de que él murió, salvó a muchos otros. Lucas describe a Jesús como el que salva. Nos demos cuenta o no, la humanidad está perdida y desesperada, sin ayuda ni esperanza. No hay escapatoria del juicio de Dios. Pero el Evangelio de Lucas nos recuerda que a costa de su propia vida, Jesús vino a salvarnos. Esta es la cuarta lección en nuestra serie Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Lucas. En esta lección, exploraremos cómo leer el tercer Evangelio del Nuevo Testamento con un mayor entendimiento y cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Exploraremos el Evangelio de Lucas en 3 etapas. Primero, consideraremos el trasfondo del Evangelio de Lucas. Segundo, veremos su estructura y contenido. Y tercero, observaremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Lucas. Veremos el trasfondo del Evangelio de Lucas considerando su autor, su audiencia original y la ocasión o circunstancias de su escritura. Vayamos primero a su autor. Desde el principio, debemos mencionar que el Evangelio de Lucas es ampliamente reconocido como el primero de 2 volúmenes. El segundo volumen es el libro de los Hechos. Y debido a esto, preguntas sobre la autoría de Lucas están envueltas con preguntas acerca de la autoría de Hechos. Escuchemos el prefacio del Evangelio de Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y comparemos este pasaje con el prefacio similar en Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Estos 2 prefacios indican que el autor escribió a alguien llamado Teófilo, y el prefacio de Hechos hace referencia a un primer libro. Esto ha dirigido a los académicos a concluir que el primer libro fue el Evangelio de Lucas. Hay también otra evidencia de que la misma persona escribió estos 2 libros. El estilo del griego de Lucas es similar al griego de Hechos, pero muy diferente al estilo de los otros evangelios. Los libros también enfatizan temas similares, como el ofrecimiento universal del Evangelio, el trabajo del Espíritu Santo, el irresistible poder de la voluntad y palabra de Dios, y la descripción frecuente de la obra de Cristo como salvación. Por lo tanto, asumiendo que un escritor produjo ambos libros, nos preguntamos, ¿quién fue? Investigaremos la autoría del tercer evangelio en 2 etapas. Primero, consideraremos el punto de vista tradicional, que señala que el evangelio fue escrito por un hombre llamado Lucas. Y segundo, exploraremos la historia personal de Lucas. Veamos primero el punto de vista tradicional, que señala que Lucas escribió este evangelio. El Evangelio de Lucas es técnicamente anónimo, porque este no menciona a su autor. Pero esto no debe sorprendernos. Teófilo ciertamente sabía quién lo escribió, así que no era necesario que el autor se identificara. Sin embargo, hay varias fuentes de información acerca de la identidad del autor. Por lo menos 3 tipos de evidencia confirman el punto de vista tradicional de que Lucas escribió el tercer evangelio. Primero, comentarios de otras partes del Nuevo Testamento apuntan a su autoría. El Nuevo Testamento indica que el autor del tercer evangelio
estaba con Pablo en los últimos años de su ministerio. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el autor varias veces narra la historia en tercera persona, ellos, y en otras ocasiones en primera persona, nosotros. La última de estas narrativas en primera persona está en Hechos capítulo 27, versículo 1 al capítulo 28, versículo 16, que describe el viaje de Pablo a Roma. Más allá de esto, las epístolas de Pablo indican que Lucas era uno de sus pocos colaboradores durante este tiempo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, cuando la muerte de Pablo se aproxima, Pablo le dijo a Timoteo, «Solo Lucas está conmigo». Información como esta no prueba que Lucas escribió el tercer evangelio y el libro de los Hechos, pero sí la hace una gran posibilidad. Segundo, antiguos manuscritos del Evangelio de Lucas también apuntan a Lucas como su autor. Fechar los primeros manuscritos es una ciencia altamente técnica y hay 3 puntos de evidencia que los estudiosos usan para fechar un manuscrito antiguo. Una, y realmente la más importante, esto sorprende a los estudiantes, pero la más importante es la paleografía. Paleografía se refiere a la escritura antigua. Paleo significa antiguo y grafía, escritura. Escritura antigua. Los expertos pueden diferenciar entre algunas décadas en un periodo de 50 años más o menos, cuando el documento fue escrito simplemente porque la escritura tiende a cambiar en el tiempo en un lenguaje determinado. Algunas veces el alfabeto puede cambiar en términos de su escritura, así como la forma en que las cosas fueron escritas. Eso es paleografía. La segunda podría ser el análisis químico de algún tipo. Existe el fechado por carbono 14, por ejemplo, y otros tipos de pruebas donde se prueba la tinta o la piel del animal o el lugar en el que el documento fue escrito para tratar de determinar su edad. La tercera manera de fechar un manuscrito es por medio de cualquier comentario o declaración externa que haya sido hecha. Los escribas que los copiaron pocas veces los fechaban, pero algunas veces podían hacer algún tipo de anotación o comentario que nos ayuda a identificar específicamente cuándo fue copiado el documento. Esas son las 3 formas en que los manuscritos son fechados. Uno de los primeros y más confiables manuscritos del Evangelio de Lucas es el papiro número 75. Generalmente se le llama como P75. Este manuscrito tiene una fecha alrededor del año 180 después de Cristo. Contiene más del tercer evangelio que otros manuscritos antiguos y lleva el título Según San Lucas. Muchos manuscritos antiguos también identifican a Lucas como el autor del evangelio, y ningún manuscrito antiguo atribuye esto a alguien más. Tercero, los escritos de la iglesia primitiva también identifican a Lucas como el autor. Documentos importantes de la iglesia primitiva constantemente asignan la autoría del tercer evangelio a Lucas. El fragmento muratoriano, fechado alrededor de los años 170 al 180 después de Cristo, es el documento más antiguo, conocido y listado en los libros del Nuevo Testamento, y fue considerado por la iglesia primitiva para ser canonizado. Este claramente afirma a Lucas como el autor del tercer evangelio. Otro testigo antiguo del Evangelio de Lucas es el llamado Prólogo antimarcionita, escrito alrededor de los años 160 al 180 después de Cristo para refutar la herejía de Marción. Introduce el tercer evangelio de esta manera. Lucas era sirio de Antioquía, médico de profesión, discípulo de los apóstoles y luego seguidor de Pablo. Movido por el Espíritu Santo, compuso este evangelio en las regiones de Acaya. Por otra parte, muchos líderes de iglesias del segundo y tercer siglo reconocieron a Lucas como el autor del tercer evangelio. Por ejemplo, la autoría de Lucas fue afirmada por Ireneo, quien vivió alrededor de los años 130 al 202 después de Cristo, por Clemente de Alejandría, quien vivió alrededor de los años 150 al 215 después de Cristo, y por Tertuliano, quien vivió entre los años 155 al 230 después de Cristo. Creo que debemos confiar en que Lucas es el escritor del tercer evangelio.
Sabemos por el libro de los Hechos que Lucas era doctor, a quien Pablo encontró cuando venía cruzando la parte superior de Asia Menor a Troas, se encuentra con Lucas y viajan juntos a Filipos. Probablemente Lucas se quedó en Filipos como doctor, reuniéndose nuevamente con Pablo en su viaje de Filipos a Jerusalén en el año 57. La imagen de Lucas en el Nuevo Testamento es que conoce muy bien a Pablo, viaja con él, y existe evidencia de que es la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas. Si estuviéramos simplemente adivinando el nombre del compañero de Pablo, probablemente no pensaríamos en Lucas. Él no es una figura muy prominente en las cartas de Pablo. Pensaríamos más en Tito o alguien más. El hecho de que él no es una figura prominente en las cartas de Pablo sugiere que la atribución a Lucas del Evangelio y el libro de los Hechos es probablemente cierta. Pero creo que hay una buena razón para pensar que los nombres de las personas a quienes se les atribuyen los evangelios se remontan a una etapa muy temprana, cuando los evangelios comenzaron a circular. Por lo tanto, creo que la combinación de la adscripción de Lucas y el hecho de que el mismo autor de Hechos parece ser un compañero de Pablo hacen que sea muy probable que el autor de ambos libros es el Lucas que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes como uno de sus colaboradores. Ahora que hemos afirmado el punto de vista tradicional de que Lucas es el escritor de este evangelio, veamos la historia personal de Lucas. El Nuevo Testamento nos dice por lo menos 4 cosas acerca de la historia personal de Lucas. Primero, él no fue un apóstol. De hecho, Lucas no parece haber sido un testigo ocular en ninguno de los eventos reportados en su evangelio. Escuchemos estos detalles en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. El Evangelio de Lucas es el único de los 4 que tiene la clase de prólogo que un historiador a menudo escribe para introducir un trabajo de historia. Esto implica que Lucas fue especialmente autoconsciente de seguir un método histórico de tiempo. Y él habla acerca de sus fuentes en el prefacio. No afirma ser un testigo ocular, pero afirma haber tomado y registrado el testimonio de testigos oculares. Así que tenemos su confirmación al testimonio de los testigos. Pero entonces está el periodo posterior a cuando Pablo llega a Jerusalén en su último viaje. Y Lucas lo acompaña. Pablo está en prisión por un periodo aproximado de 2 años. Y parece como si Lucas estuviera rondando en Jerusalén y en otros lugares de Palestina. Por lo que tiene una amplia oportunidad, en realidad, de 2 años, en los que él pudo entrevistar, como se esperaría que lo hiciera un buen historiador antiguo, a los testigos oculares, quienes fueron miembros de la iglesia en Jerusalén, gente como Santiago, el hermano de Jesús, que seguramente andaba por ahí. Algunos de los 12 apóstoles también andarían en Jerusalén o en otros lugares de Palestina. Así que Lucas estaba realmente en una muy buena posición para entrevistar a los testigos. Y entonces, por supuesto, él acompañó a Pablo a Roma, donde también podría haber otras personas que tenían sus propias historias que contar de cómo ellos recordaban la historia de Jesús. Pienso que Lucas estaba en una muy buena posición para tener contacto de primera mano con los testigos oculares. Segundo, Lucas también parece haber sido un gentil convertido al cristianismo. Cuando Pablo les escribió a los colosenses en la prisión, les envió saludos de Lucas, quien estaba con él en ese tiempo. Escuchemos lo que Pablo escribió en el capítulo 4, versículo 14 de Colosenses. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esto es importante porque en los versículos 10 y 11, Pablo ha dicho que Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el Justo, eran los únicos judíos quienes estaban trabajando con él en ese tiempo, por lo que es razonable concluir que Lucas era un gentil. Esto se confirma en Hechos capítulo 1, versículo 19, en donde Lucas describe el arameo como el lenguaje de ellos. El arameo era el lenguaje de los judíos, pero no el suyo.
Tercero, Lucas también parece haber sido bien educado. Muchos de los libros en el Nuevo Testamento están escritos en un griego de estilo bastante común, pero el Evangelio de Lucas muestra más sofisticación en su uso del lenguaje. El hecho de que Lucas era bien educado también se refleja en la identificación que Pablo hace de él como el doctor, en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Aunque la medicina no era una disciplina formal en los días del Nuevo Testamento, como lo es hoy, aún era necesaria una persona con habilidades, aptitudes y cierto grado de conocimiento. La cuarta cosa que sabemos acerca de la historia personal de Lucas es que él fue compañero de Pablo en el ministerio por muchos de los episodios reportados en el libro de los Hechos. Como Pablo lo describe en Filemón, versículo 24, Lucas fue su colaborador. De acuerdo a Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, Lucas primero se unió a Pablo en Troas, respondiendo al llamado misionero de ir a Macedonia. A partir de ese entonces, Lucas estuvo frecuentemente con Pablo, excepto por una larga estadía en Filipos, registrada en Hechos capítulo 16, versículo 40, al capítulo 20, versículo 5. La fidelidad de Lucas fue particularmente demostrada en Hechos capítulo 27, versículo 1, donde se une al peligroso viaje de Pablo a Roma. Yo creo que de todas las personas en el Nuevo Testamento me hubiera gustado conocer a Lucas. Hubo un tiempo en el que pensé que debería ser médico, así que él siempre me intrigó. Y cuando se trata de calificarlo como el escritor de uno de los evangelios, hay varias cosas que encajan en mi punto de vista. La primera es la personal. En Hechos capítulo 16, Lucas comienza a hablar de nosotros. De repente, él está en la imagen, no está dando un reporte de segunda mano. Lucas se une a la compañía de las personas que en realidad están siendo parte de lo que está sucediendo y estaban recibiendo la oportunidad de experimentar de primera mano el cristianismo primitivo. Y creo que eso es algo emocionante. La segunda cosa es el hecho de que era un médico. Pensando acerca del entrenamiento para convertirse en uno, sé que es del tipo de persona que quiere tener un diagnóstico correcto. Van a tener mucho cuidado para obtener las cosas claras. Quieren que sus datos sean exactos, porque todo lo que concluyan va a ser para beneficio del paciente, por así decirlo. Probablemente la tercera cosa que me llama la atención de Lucas es la perspectiva que él tenía de viajar al mundo greco-romano. Su perspectiva sobre la narrativa del Evangelio no está limitada a Israel o Palestina, es una perspectiva global. En estos días, cuando nos preocupamos porque el Evangelio cristiano esté globalizado, podemos leer Lucas con un entendimiento real porque él tuvo una oportunidad en Grecia y en Roma y en otras partes del mundo greco-romano. Él tuvo la oportunidad de ver cómo el mensaje de Jesús era aplicado a la cultura en la que el mensaje era dado. Ahora que hemos explorado la autoría del tercer evangelio, veamos la identidad de la audiencia original de Lucas. Exploraremos la audiencia original de Lucas en dos formas. Primero, observaremos la dedicación explícita del libro a Teófilo. Y segundo, consideraremos la posibilidad de que el libro también fue dirigido a una audiencia más amplia. Comencemos con Teófilo como el primer lector de Lucas. Ha habido un gran debate a través de los siglos acerca de quién era Teófilo y a qué se refiere en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, quien también se le encuentra y es mencionado en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Teófilo, la palabra Teófilo significa amante de Dios. Y por esta razón, muchos han pensado que quizá Teófilo no era un individuo, sino que representaba a los lectores del Evangelio de Lucas, quienes eran los amantes de Dios en la iglesia. La otra gran posibilidad es que Teófilo era un individuo. La mayoría de los estudiosos sostienen la segunda opinión, con la que estoy de acuerdo. Porque Lucas lo describe como excelentísimo, cratista, y después Lucas usa la palabra cratista para referirse a los gobernantes romanos, Félix y Agripa. Y así aparentemente en la mente de Lucas hay una expresión bastante técnica para referirse a una persona de alto rango.
especialmente a una persona de alto rango en el gobierno romano. Sin embargo, en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, parece ser una dedicatoria. Simplemente encaja en términos del género de dedicatorias introductorias. Las obras históricas eran a menudo dedicadas usando este tipo de lenguaje a un patrocinador, a alguien que pagó por la producción de la obra. Esto se adapta a lo que sabemos de las dedicatorias. Y por esta razón yo digo que es casi seguro que Teófilo era una persona real. El prefacio de Lucas implica que Teófilo era su patrocinador, el que comisionó y apoyó financieramente su escrito. En Lucas capítulo 1, versículo 3, Lucas dirige su trabajo al excelentísimo Teófilo, o Cratiste Teófilo. El término Cratiste era una expresión de alto honor. De hecho, solo es usada para describir a otras dos personas en todo el Nuevo Testamento, a los gobernadores romanos Félix y Festos. Si Teófilo no tenía un rango oficial romano alto, seguramente era una persona de prestigio y de importancia. Pero la relación entre Lucas y Teófilo era más compleja que un simple patrocinio. En cierto sentido, Teófilo era también un estudiante de Lucas. En Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos estas palabras. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo ya sabía acerca de Jesús, pero Lucas escribió este completo y ordenado relato de la vida de Jesús para darle a Teófilo confianza en lo que le había enseñado. Habiendo visto que Lucas explícitamente citó a Teófilo como su primer lector, también es útil pensar que Lucas escribe a una audiencia más amplia. Hay muchas razones para pensar que Lucas escribió a una audiencia más amplia, y no solo a Teófilo. Por un lado, los primeros cristianos acostumbraban compartir cartas y otros escritos entre ellos. Como un ejemplo, escuchemos lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Dado que los primeros cristianos tendían a compartir sus escritos, parece razonable asumir que Teófilo habría estado dispuesto a compartir los libros de Lucas. Más allá de esto, el alto carácter literario del Evangelio hace que sea casi seguro que Lucas también tuvo una audiencia más amplia en mente. El estilo no es simplemente la de una nota privada para una sola persona. La investigación histórica extensiva a la que Lucas hace referencia en Lucas capítulo 1, versículo 3, también implica una audiencia más extensa. Y más allá de esto, la gran extensión del Evangelio y del libro de los Hechos sugiere que Lucas estaba produciendo un importante trabajo dirigido a una audiencia mayor. Pero ¿quiénes eran esta audiencia mayor? Lo más probable es que Lucas escribió principalmente para los cristianos gentiles. Por ejemplo, su estilo de griego es el de los gentiles, y su énfasis en el ofrecimiento universal del Evangelio del reino de Dios destacó que la salvación era para todas las naciones. Por supuesto, el Evangelio de Lucas habría sido valioso para los judíos cristianos también, pero no estaba dirigido hacia ellos como lo estaba el Evangelio de Mateo. En sentido general, Dios siempre ha querido que la Biblia sea leída y entendida por su pueblo a través de la historia. Es importante reconocer que cuando el Espíritu Santo inspiró a ciertos autores para escribir libros particulares, obró a través de sus personalidades e intereses. Primero, Lucas diseñó su evangelio según las necesidades de Teófilo y de otros cristianos gentiles del primer siglo. En cambio, las audiencias modernas escuchan lo que Lucas les escribió a ellos. Pero si mantenemos a Lucas y a su audiencia original en mente mientras leemos su evangelio, estaremos mejor preparados para entender lo que escribió y aplicarlo a nuestras vidas. Conociendo quiénes son el autor y la audiencia del evangelio, estamos listos para examinar su ocasión o circunstancias de su escritura. Exploraremos la ocasión del evangelio de Lucas en dos sentidos. Primero,
consideraremos su fecha de composición. Y segundo, observaremos el propósito de Lucas al escribir. Comencemos con la fecha del Evangelio de Lucas. Por lo menos dos factores apuntan a una fecha entre los años 65 y 67 después de Cristo. Primero, las comparaciones entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos han dirigido a la mayoría de los académicos del Nuevo Testamento a estar de acuerdo en que Lucas usó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes de investigación. En nuestra lección anterior sobre Marcos, concluimos de que la fecha más probable para Marcos era el año 64 después de Cristo. Si Lucas usó a Marcos como fuente, entonces la fecha probable para su Evangelio debería ser en algún momento después de esta, probablemente alrededor del año 65 después de Cristo. Segundo, el libro de los Hechos apunta sin duda a una fecha no posterior al año 69 después de Cristo, y probablemente no más tarde del año 67 después de Cristo. Hechos no registró eventos importantes, como el martirio de Pablo, que tuvo lugar alrededor del año 65 después de Cristo, la persecución nerónica que terminó en el año 68 después de Cristo, o la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estas importantes omisiones sugieren que Lucas escribió Hechos antes de que estos eventos tuvieran lugar, o por lo menos antes de que él se diera cuenta de ellos. De acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Lucas fue terminado incluso antes de que él escribiera el libro de los Hechos. Por lo tanto, parece más probable que Lucas completó su Evangelio por el año 67 después de Cristo, y es casi seguro que lo terminó antes del año 69 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Ahora que hemos considerado la fecha de cuando Lucas escribió, vayamos a su propósito. En Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, Lucas da la siguiente razón para investigar y escribir este Evangelio. Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribió para Teófilo y para los cristianos gentiles como él, con el fin de fortalecer su fe en el Mesías judío, Jesús. Cuando Lucas estaba escribiendo, los cristianos gentiles como Teófilo enfrentaron retos importantes para su fe. Estos retos vinieron de por lo menos dos fuentes. Primero, la persecución de Nerón de los cristianos en Roma creó un temor generalizado de que la persecución podría extenderse a través del imperio. Y este temor causó que algunas personas dudaran la proclamación cristiana de que Jesús había traído el reino de Dios. Segundo, los cristianos estaban discutiendo sobre el estado de los gentiles convertidos a la iglesia mayormente judía. Y este prejuicio y división levantó dudas acerca de la proclamación de que Jesús ofreció salvación a todas las familias de la raza humana. En respuesta a estos retos y dudas, Lucas escribió para asegurar a los creyentes gentiles que ellos habían hecho la elección correcta siguiendo a Jesús. Jesús realmente había inaugurado el reino de Dios, y los cristianos judíos realmente eran miembros de la familia de Dios. Si ellos se mantenían fieles a Jesús, podían estar confiados de que recibirían todas las bendiciones de la salvación.